De verlos a todos. Y la Biblia dice que mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hoy Dios va a derramar bendición, va a derramar vida, va a derramar sanidad sobre este lugar. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ir a la palabra de Dios. Y el título de hoy es la destructora naturaleza del pecado. De la serie Lo que nadie te contó. ¿Está listo para la palabra? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos la historia de un hombre paralítico que por 38 años estaba al lado de un estanque, hasta el día que llegó Jesús a ese lugar y le dijo: ¿quieres ser sano? Levanta tu lecho y anda. Y entonces el hombre en un momento fue sanado. Después, más adelante, Jesús encuentra a ese mismo hombre en el templo. Y en el versículo 14 le dice: mira, ya estás sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, esto nos enseña que aunque recibimos de la gracia y del poder de Dios, y hemos sido tocados, y hemos recibido salvación, cuando nosotros pecamos, es la puerta que se abre para que cosas vengan a nuestra vida. Muchos piensan que cuando cometemos pecados, Dios está listo como un ogro para castigarnos. Pero hoy vamos a aprender que no es así. La consecuencia de nuestros actos la consecuencia de nuestros actos es lo que causa que tengamos a veces problemas, situaciones en nuestra vida. Te preguntas: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué mi economía no cambia? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi salud no mejora? ¿Por qué mi empresa no sale adelante? Hoy vamos a aprender que hay un origen directamente conectado con el pecado. Muchos cristianos no han entendido hasta ahora que el pecado no solamente es algo que está mal, que es moralmente incorrecto o que va en contra de nuestra fe o que ofende a Dios. Bíblicamente, la palabra pecado significa separación de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el pecado es lo que separa al hombre de Dios. En el original, en el griego, significa errar al blanco. Lo que implica que nos desviamos del propósito de Dios para nuestra vida. Nuestra vida se desvía de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es errar al blanco. La Biblia nos enseña también que por la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Muchos no entienden que el pecado tiene un poder muy poderoso. Romanos 8:2 dice: el poder del Espíritu que da vida nos ha liberado del poder del pecado
que lleva a la muerte. Así como el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, nos cambia, nos transforma para llevarnos en una vida plena y para llevarnos a la vida eterna con Cristo Jesús. El poder del pecado también tiene la capacidad de deformar a una persona. Y como la palabra lo hemos visto ahora, tiene el poder para llevarnos a la muerte. Y para poder entender el poder del pecado, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, donde todo comienza. Ahí nos damos cuenta cómo el hombre fue creado y fue puesto en un lugar totalmente diseñado, preparado para él. Ese lugar se llamaba el huerto del Edén. Ese lugar estaba lleno de una completa paz. Había abundancia, prosperidad, riquezas. En ese lugar no había enfermedad, no había dolor ni sufrimiento. Tampoco existían los pleitos o los celos, ni ninguna clase de conflictos. Había armonía en la familia. Observamos también que en cierto momento la serpiente, que es el diablo, hizo su aparición en el huerto. Sin embargo, aunque estaba presente en el huerto, su sola existencia no alteró ni trajo disturbios absolutamente en la creación. No alteró nada en el orden que Dios había puesto. Todo seguía igual. Fue únicamente cuando el ser humano desobedeció a Dios, es que fue engañado por la serpiente, y ahí el pecado entró a la humanidad. La palabra dice que por un solo hombre y por un pecado entró la muerte a todos los hombres. A partir de Adán, todos los hombres y mujeres que nacieron después, o que nacimos después de él, nacimos separados de Dios, en una muerte espiritual. Entonces, cuando Dios llama al hombre y a la mujer para confrontarlos por su pecado, le hace al hombre una pregunta muy directa: ¿comiste del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre respondió rápido, pero en vez de admitir su responsabilidad, entonces culpa a la mujer, y de alguna manera indirecta culpa también a Dios, porque le dice: la mujer que tú me diste fue la que me dio del fruto. Entonces Dios llama a la mujer y le dice: ¿qué has hecho? Y la mujer entonces le dice: la serpiente me engañó. Ninguno de los dos aceptó su desobediencia. Ninguno de los dos se arrepintió. Y vemos que en ese momento hubo un juicio de Dios. El hombre fue maldecido, la mujer fue maldecida, la creación entera fue maldecida, también la serpiente fue maldecida. Y a partir de ese momento vino un cambio completamente al hombre, a la humanidad. Pero también vemos en Génesis 3 que desde ese momento Dios trazó el camino de la redención para el hombre. Era imposible que el hombre volviera a la posición de justicia, pero Dios proporcionó ese camino de redención y profetiza sobre la humanidad. Y en el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañán, en el talón. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Y dice la palabra que desde ahí, en ese momento, Dios profetizó que la serpiente heriría al Hijo del Hombre, que es Jesús. Pero Jesús le aplastaría la cabeza. Y esa es la victoria contundente en la cruz del Calvario, donde Jesús derrotó el pecado y la muerte al morir y resucitar al tercer día. Ahí es donde aplastó la cabeza. Después fueron expulsados del huerto del Edén, sin la posibilidad de poder regresar jamás a ese huerto. Desde ese instante el hombre empezó a experimentar dolor y sufrimiento. Enfrentó la escasez. La escasez se volvió parte de su realidad. Entonces conoció la frustración de trabajar mucho y recibir muy poco fruto, porque esa es la maldición que vino sobre el hombre. También conoció el hombre lo que es la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Vivió en carne propia la maldad y la dureza de estar lejos de la presencia y de la abundancia de Dios. Todo lo bueno, toda la paz y la plenitud que antes disfrutaba se convirtieron solamente en recuerdos lejanos que un día vivieron. El hombre enfrentó las consecuencias de su desobediencia. Entonces el pecado corrompió la identidad del hombre, la imagen y gloria con que el hombre fue creado. Los salmos dice que lo creaste con gloria. Dice, cuando creó al hombre lo coronaste de gloria y honra, y lo hiciste poco menor que los ángeles. La traducción más literal, los hiciste pequeños dioses, con una gran gloria y honra. Pero el pecado corrompió esa identidad, esa naturaleza gloriosa que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pasó a ser una naturaleza corrupta, llena de engaño, de maldad y de oscuridad. El pecado posee una fuerza devastadora, capaz de consumir la mente y el corazón de una persona, sea hombre o mujer. La sumerge en un abismo de oscuridad que transforma a un hombre, a una mujer, en asesinos, violadores, traficantes de drogas y toda clase de perversidades que un hombre o una mujer puede hacer. La identidad e imagen del hombre fue denigrada completamente por el pecado. El pecado es el veneno que contamina a los hijos hasta convertirlos en asesinos de sus propios padres. Es el cáncer que consume a los padres para arruinar la vida de sus hijos y muchas veces hasta quitarles la vida. El pecado es capaz de llenar el corazón y la mente del ser humano, y lo podemos ver cómo lo impulsa a perpetrar actos atroces que van en contra de la humanidad, como el genocidio, que es la desaparición absoluta y aniquilación de un pueblo o una nación. Todo esto se manifiesta a través de los horrores inimaginables de la guerra. Todo lo que escuchamos de los judíos acerca de los campos de concentración
Toda esa maldad ahora en estos siglos se ha multiplicado mucho más todavía, donde la maldad que se manifiesta revela hasta dónde puede llegar la depravación humana. Diariamente en los noticieros y redes sociales podemos ver los horrores que hoy el mundo está viviendo y que antes nosotros o nuestros padres y abuelos no lo veían. Dice la palabra de Dios que la maldad se multiplica sobre la tierra, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque el pecado transforma el corazón del hombre y de la mujer. Lo transforma a tal punto de que puede perder completamente la razón. Una persona puede enloquecerse completamente. Por eso una persona sufre de esquizofrenia, de locura, de enfermedades, y eso solamente es consecuencia del pecado. Desde ese momento el poder del pecado corrompió al hombre para cambiarlo completamente. De esa naturaleza gloriosa a una naturaleza que pareciera animal. El pecado posee una fuerza devastadora que muchas veces nosotros pasamos por alto o ignoramos o queremos ignorar. Cuando era joven, estaba en un grupo de la policía, en un grupo especial. Recuerdo claramente una noche que recibimos un llamado y acudimos rápidamente a un hogar. Cuando llegamos nos encontramos con una imagen atroz, con algo horrible. Encontramos a una madre en un sillón, completamente perdida, su mente, su cara, por el abuso de las drogas. También encontramos ahí a un niño que lloraba en la oscuridad en la sala, y estaba llorando en medio de dolor y llanto, de abandono. El olor a droga cubría toda la casa. A lo lejos estaba el padre de una manera indiferente, con un cigarro entre los dedos. Pero cuando nos acercamos al pequeño, la imagen fue más atroz todavía, más horrible. El pequeño tenía más de 50 heridas, llagas en su cuerpo, producto de quemaduras de cigarro. En ese momento hubo una pregunta, una sensación que atravesó mi espíritu, mi alma. ¿Cómo un hombre, una persona puede convertirse o deformarse tanto hasta transformarse en una bestia que pueda torturar a su propio hijo? El pequeño solamente tenía 3 meses de edad cuando la abuela del niño, quien llamó, nos empezó a decir: mi hijo es bueno, siempre fue un buen niño y yo lo crié muy bien, pero yo no sé qué fue lo que pasó con él. ¿Qué fue lo que pasó? Que el pecado distorsiona completamente la identidad y puede convertir en una persona en una monstruosidad. Eso es el poder del pecado, que muchas veces pasamos por alto. Incluso el rey David, una persona que fue llamada por Dios, el dulce cantor de Israel, el ungido de Dios. Dice la palabra que una tarde pasaba por la tarde en su azotea y miró a una mujer que se estaba bañando desnuda y no quitó la mirada. Entonces
el deseo se apoderó de su corazón. Y entonces desde ese momento David entró en una espiral de mentiras, de engaño. David se convirtió en una persona corrupta, en una persona prepotente, en un adúltero y hasta en un asesino. ¿Cómo llegó el rey David hasta ese punto en su vida? Porque le dio lugar al pecado, que el pecado entrara en su corazón. Pero ese pecado trajo grandes consecuencias en la vida de David. Aunque Dios dijo que iba a estar con su familia y su descendencia, uno de sus hijos violó a su hermana. Otro de los hijos de David mató al violador, a otro de sus hijos. El hijo que había nacido de esa mujer que tomó en adulterio y que mandó matar a su esposo para cubrir su pecado, porque la había dejado embarazada, ese hijo murió a los pocos días de nacido. David a partir de ahí comenzó a sufrir mucho dolor, enfermedad y sufrimiento en su cuerpo. El reino entró en una crisis. El pueblo empezó a tener problemas. Pero no solamente eso, Absalón, uno de sus hijos, lo traicionó intentando quitarle el reino. Y todo esto era producto del pecado que David había cometido. Y muchas personas preguntan por qué Dios permite que pasen cosas malas. ¿Por qué, si Dios es un Dios bueno, pasan todas estas cosas en el mundo? Si realmente Dios existiera, no permitiría que estas cosas pasaran. Y la respuesta es que Dios es un Dios que nos da libertad para nosotros poder decidir lo que queremos hacer. El hombre, al igual que Adán y Eva, nunca aceptan su responsabilidad y tratan de culpar a otros. Y muchas veces le echan la culpa a Dios de las cosas que hoy el mundo está pasando. Pero la responsabilidad y la culpa no es de Dios, sino del hombre. Y el pecado que ha afectado al mundo entero. En Marcos capítulo 5 encontramos una historia muy interesante. Jesús libera a un hombre que estaba completamente enloquecido, porque estaba endemoniado y estaba viviendo muy mal, estaba sufriendo él y su familia. Y Jesús lo sanó y lo liberó completamente. ¿No es esto algo glorioso? ¿No es esto algo maravilloso? Pero vemos que cuando la gente del pueblo se enteró lo que Jesús había hecho, fueron a su encuentro, pero no para recibirle y abrirle las puertas de la ciudad. Fueron para decirle: vete, no te queremos en nuestros entornos. No queremos que tú estés en nuestra ciudad. Y Jesús se dio la vuelta, subió a la barca y se fue. Porque cuando nosotros le decimos no a Dios, Dios respeta nuestra decisión. Así como has llegado a tu vida algunas veces y tú has dicho: no es mi tiempo, yo no quiero ahora, yo no quiero nada, tal vez luego. O tal vez dijiste: no, yo no quiero nada y yo no creo ni siquiera en Dios. Dios respeta tu decisión. Y Dios no te forza nada, porque primero Dios es un caballero. Y Dios, en su infinita misericordia y amor, te invita a no elegir el pecado, sino a adoptar la obediencia. Te llama a rechazar el camino de la muerte y abrazar la vida. Anhela que escojas la bendición y no la maldición. Y sin embargo, Él respeta profundamente tu libertad.
y deja en tus manos la decisión final de lo que tú quieres hacer con tu vida. Tienes que recordar que cada decisión que tú tomas tiene un peso muy fuerte y una consecuencia que lleva a la eternidad. Pero en el corazón de Dios, Él siempre está deseando lo mejor para ti. Los pensamientos que Él tiene de ti son de bien y no de mal. Y aunque nosotros pecamos, Él no está pensando en hacernos mal, pero es consecuencia de nuestros errores, de las decisiones que hemos tomado. Y como hijo de Dios tienes el privilegio y la responsabilidad de vivir en la justicia que es en Cristo Jesús a través de la fe. Esa justicia que viene por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. La justicia es lo único que nos puede llevar a vivir vidas plenas, vidas llenas de paz, de alegría, de gozo. Este camino te permite experimentar libertad, sanidad, restauración profunda, y que tengas un gozo inquebrantable en tu vida, una alegría que trasciende cualquier problema o circunstancia. Sin embargo, también puedes optar por no escuchar a Dios y escuchar las mentiras y la seducción del enemigo, que es el diablo. Él te insiste en minimizar la gravedad de la desobediencia y el pecado, y te asegura falsamente que no va a haber consecuencias de los errores o pecados que cometas. Esta decisión puede llevarte a conducirte hoy o mañana al dolor, a la enfermedad, a la destrucción familiar, a que tus finanzas se vean totalmente quebrantadas. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencia, hoy o mañana, pero siempre la consecuencia se va a manifestar y nunca va a ser buena en nuestra vida. A pesar de eso, Dios quiere que tú vivas una vida llena de paz, caminando en la plenitud de Cristo, porque para eso murió Jesucristo. Y Jesús dijo: yo no he venido a condenar, sino he venido a salvar. Él no viene a avergonzarnos o a condenarnos por nuestro pecado, pero sí tenemos que conocer la naturaleza del pecado y el poder tan destructivo que puede operar en nosotros. El pecado tiene consecuencias inmediatas, futuras y eternas. Cuando tú pecas en el momento, hay situaciones desagradables en las que tú entras. Futuras porque en algunos meses o años ese pecado saldrá a la luz, trayendo dolor y sufrimiento. Y eternas porque el pecado puede separarte eternamente de la presencia de Dios. Y como hablé la semana pasada, llevarnos eternamente a un lugar de oscuridad y muerte, que es el infierno. Recuerdo haber visto un reportaje de fisicoculturistas de los años 70. Ellos relataban la llegada de los esteroides anabólicos. Y ellos platicaban cómo era todo un sueño hecho realidad. Les ofrecía fuerza descomunal, una ganancia muscular imposible de lograrla sin esos anabólicos, y todo de una manera muy rápida. Y ellos platicaban cómo se vendían sin ninguna restricción, porque nadie sabía las consecuencias devastadoras de estos esteroides.
Y algunos cuentan que los mismos doctores los recetaban y los administraban. Ni siquiera los doctores sabían las consecuencias de lo que le estaban ofreciendo a estos hombres. Uno de ellos confesó: nadie nos advirtió, nadie sabía la gravedad y el dolor y las consecuencias tan serias que iban a venir después de consumirlo. Nadie nos dijo que las ganancias que recibiríamos serían momentáneas, que solamente durarían muy poco. Pero tampoco nos dijeron de las consecuencias permanentes que iba a haber en nuestro cuerpo. Y uno de ellos dijo: si yo lo hubiera sabido, jamás hubiera consumido esto, jamás hubiera arruinado mi vida. Así es el engaño del pecado. Te ofrece cosas maravillosas, pero una vez que tú lo consumes, el poder del pecado comienza a destruir todo lo que hay dentro en tu vida y en tu familia. El verdadero problema es que cuando nosotros pecamos, no solamente hiere nuestro corazón, sino que nubla nuestra visión acerca de quién es Dios, de su amor, de su misericordia para con nosotros. Nubla la obra de Jesucristo. Y si tú decides permanecer de manera deliberada en el pecado, vas a terminar cayendo en el dominio del pecado y te vas a convertir en prisionero del pecado, que no te va a permitir vivir y va a comenzar a destruir tu vida poco a poco. Y sobre todas las cosas te va a llevar a alejarte del amor, de la misericordia de Dios. Cuando todo lo que Dios está buscando de ti es tu restauración, y Él anhela tu libertad y anhela que tú vivas bien. Como nos recuerda Romanos 6:16, dicen: ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. En este pasaje, con mucha firmeza, pero también mucha ternura, nos habla de la importancia de nuestras decisiones y cómo cada una de ellas nos lleva por caminos diferentes. Si tú decides obedecer al pecado, vas a quedar esclavo del pecado. No solamente es que hoy peco y mañana no, y yo me alejo del pecado y de su poder cuando yo quiera. Eso díselo a un hombre que probó la droga y pasó 15, 20 años sin poder salir de la droga. A un joven que a los 21 años de edad probó por primera vez el alcohol, para pasar 25 años atado al alcoholismo. Díselo a aquellos hombres que hoy están pugnando condenas por 50, 60 años, que pensaron que ellos podían dejar ese estilo de vida cuando quisieran. Eso díselo, por ejemplo, a pandilleros o narcotraficantes. Ellos no pueden salir de la vida que llevan aunque quieran, porque son esclavos, porque un día se vendieron a ese estilo de vida. Eso es lo que el pecado hace. Cuando tú sirves al pecado, te haces esclavo y no puedes salir y ser libre, aunque el Señor Jesús tenga grandes bendiciones para tu vida. Por eso, con mucho amor y esperanza, Gálatas 5 nos exhorta: estar pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres.
y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo pagó el precio para que nosotros fuéramos libres. Di conmigo con voz fuerte: el precio ya está pagado. El sacrificio fue hecho y ahora yo soy libre. Pero lo que el Señor te dice: mantente en esa libertad. Yo ya te hice libre. No vuelvas a esclavizarte al pecado, porque no seas ligero, no seas simple. Si tú haces y tú vuelves a las mismas cosas, vas a quedar atrapado. Así como Jesús se lo dijo a ese hombre: mira, ya has sido sanado, pero no peques otra vez, no sea que algo peor venga sobre ti. El problema es que cuando el Señor nos ha liberado y tú deliberadamente decides desobedecer a Dios, entonces quedas expuesto a cosas peores en tu vida. Si tú crees que vivías una vida miserable, no te imaginas hasta dónde el pecado puede destruirte. Si tú creías que tu matrimonio iba mal, no te puedes imaginar en qué puede convertirse tu vida y tu matrimonio. Y no puedes imaginarte hasta qué bajo pueden caer tus hijos. Porque siempre que el pecado vuelve con mucho más fuerza. Por eso la palabra dice: mejor te hubiera sido no conocer que haber conocido y volverte atrás. Porque cuando tú te vuelves atrás, el diablo no tiene misericordia. Él no tiene compasión. Él no se apiada de tus problemas. El único piadoso es Dios. Él es el único Dios bondadoso. Él es el único que tiene una vida plena para ti. Pero el Señor dice: mantén la libertad que te he dado. Eso es una responsabilidad que tú tienes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Judas 20:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y el poder, ahora y por todos los siglos. Amén. En esta palabra nos da la seguridad para mantenernos firmes y libres del pecado. Donde Dios nos habla que Él nos provee de su gracia, que es capaz de mantenernos sin caída. Entonces no vuelvas a caer en las mentiras del diablo, que vas a caer porque eres débil. Tal vez tú seas débil. Tal vez tu carne es débil. Tal vez tu voluntad es débil. Pero Dios es poderoso para guardarte sin caída y para guardarte sin mancha. Esto quiere decir sin pecado, para que tú te presentes con alegría, no con acusación y tristeza. Para que te presentes delante de Dios, tu Padre de gloria. Pero el poder no reside en ti, reside en el poder de resurrección, reside en el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Es el poder y la gracia de Dios, es el favor del Padre todos los días que nos lleva sin caída. No puedes pensar que vas a llegar al final de tu vida siendo un miserable pecador. No es así, porque Dios te liberó del poder del pecado y de la muerte. Dios te liberó de la influencia diabólica y te hizo completamente libre. Pero tienes una decisión que tomar y tienes que ser consciente
del poder destructor del pecado. Entonces no seas ligero. No puedes decir no pasa nada. El diablo le dijo a la mujer, la serpiente le dijo a la mujer: come del fruto, no va a pasar nada, no vas a morir, Dios es mentiroso. Y la mujer lo hizo. El diablo siempre te va a tratar de convencer que nada va a pasar, pero que no pase hoy no quiere decir que no va a venir mañana. Pero tenemos una esperanza y se llama Cristo, nuestra esperanza de gloria. Nuestra esperanza no reside en nosotros. Tu esperanza y la mía reside en la obra redentora de Jesús, porque Dios mismo lo dijo y ya sucedió. Jesús le aplastó la cabeza al diablo y Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Avergonzó los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que tú y yo vivimos diariamente solamente es la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es vivir la justicia de Dios. Eso es lo que el poder del Espíritu Santo te lleva a vivir. Te lleva a vivir en la justicia de Dios, a caminar como un hombre, una mujer justa, a caminar en libertad, a caminar en restauración. Y hoy para muchos comienza un día de restauración, para otros comienza un día de sanidad, para otros comienza la manifestación de milagros.